La mayoría de las decisiones que creemos tomar conscientemente, no lo son. Desde cómo te cepillas los dientes hasta cómo reaccionas ante un problema, gran parte de tu vida está gobernada por hábitos invisibles. El éxito, la disciplina, la productividad, incluso el fracaso, no son más que la acumulación de pequeñas acciones que repetimos sin pensar. Charles Duhigg nos revela una verdad contundente: los hábitos no desaparecen, se transforman. No se trata de tener fuerza de voluntad infinita, sino de entender cómo funciona el mecanismo que dirige nuestra mente. Y cuando lo haces, el cambio deja de ser un sueño y se convierte en una consecuencia inevitable. Este es el viaje hacia el poder de los hábitos. Capítulo 1. El bucle del hábito. Todo hábito comienza con una señal. Es ese momento casi imperceptible en el que el cerebro detecta algo familiar, una hora del día, una emoción, una situación, y sin darnos cuenta, enciende un piloto automático. Después viene la rutina, la acción que seguimos una y otra vez, tan natural que ni siquiera la cuestionamos. Y finalmente, llega la recompensa, aquello que nuestro cerebro interpreta como una pequeña victoria. Puede ser placer, alivio, distracción o simplemente la sensación de control. Este ciclo, señal, rutina, recompensa, es la arquitectura invisible que moldea nuestra vida. No importa si hablamos de hábitos simples como tomar café cada mañana, o complejos como procrastinar siempre que nos sentimos abrumados. Todo comportamiento que se repite está sostenido por este mismo patrón. El problema es que este sistema no distingue entre lo que nos impulsa hacia adelante y lo que nos sabotea. Una vez que algo se convierte en hábito, el cerebro deja de tomar decisiones conscientes, actúa por inercia. Y eso significa que la libertad no está en lo que hacemos automáticamente, sino en reconocer el momento exacto en que empieza el ciclo. Cambiar un hábito no consiste en eliminarlo. El cerebro no borra las conexiones antiguas, simplemente puede reemplazarlas. Por eso, la clave no es destruir la rutina, sino cambiar su forma manteniendo la misma señal y recompensa. Si algo nos da una sensación de alivio, no podemos quitarlo sin reemplazarlo por otra fuente de alivio. La mente necesita ese cierre, esa sensación de que todo está bien. El verdadero poder está en diseñar conscientemente el ciclo. Detectar la señal, redefinir la rutina y mantener la recompensa que realmente buscamos. Solo así el hábito deja de controlarnos y pasa a ser una herramienta de transformación. Cambiar un hábito no es cuestión de fuerza de voluntad. Es cuestión de claridad. De observar, comprender y decidir con intención. Porque cuando dominas el bucle, dominas la dirección de tu vida. Capítulo 2. El cerebro y el automatismo. El cerebro es una máquina diseñada para ahorrar energía. Cada pensamiento, cada decisión, cada análisis profundo consume recursos. Y aunque no lo notemos, nuestra mente está constantemente buscando maneras de descansar, de hacer las cosas con el menor esfuerzo posible. Ahí es donde los hábitos entran en escena. Cuando un comportamiento se repite lo suficiente, el cerebro lo archiva en una zona más profunda, donde ya no se necesita pensar para ejecutarlo. Ese proceso se llama automatización. Y aunque parezca algo simple, es una de las funciones más poderosas y peligrosas que poseemos. Piensa en algo tan cotidiano como manejar. Al principio, cada movimiento exige atención, mirar los espejos, cambiar de marcha, calcular la distancia. Pero después de un tiempo, simplemente lo haces. Tu mente está en otro lugar, mientras tu cuerpo actúa. Eso mismo sucede con todo hábito. El cerebro crea circuitos automáticos que le permiten funcionar sin esfuerzo. El problema surge cuando esos circuitos no trabajan a nuestro favor. Porque lo mismo que hace posible el aprendizaje, también fija comportamientos destructivos. Si cada vez que te sientes estresado buscas una distracción en el teléfono, o comida, o una excusa, el cerebro empieza a entender: esto me calma. Y lo convierte en rutina. Con el tiempo, ese impulso se activa sin que haya una decisión consciente. Solo sientes la necesidad, sin saber por qué. Y es ahí donde muchos pierden la batalla contra sí mismos, no porque no tengan fuerza, sino porque luchan contra procesos automáticos profundamente grabados. Pero hay una buena noticia. Así como el cerebro puede crear un hábito, también puede reprogramarlo.
no a través del rechazo, sino de la repetición consciente. Cada vez que interrumpes un patrón, que eliges una respuesta diferente ante la misma señal, estás debilitando el circuito viejo y fortaleciendo uno nuevo. Cambiar no es cuestión de eliminar lo que somos, sino de enseñarle al cerebro nuevas rutas. Y eso requiere atención, paciencia y consistencia. Porque el poder real del cambio no está en resistir, sino en reentrenar la mente hasta que la nueva conducta se vuelva tan automática como la anterior. En este capítulo entendemos que el hábito no es enemigo del progreso. Es simplemente un reflejo de nuestra programación interna. Y el desafío no es huir de los automatismos, sino convertirlos en aliados que trabajen a nuestro favor, no en nuestra contra. Capítulo 3. Hábitos individuales. Cambiar un hábito no es cuestión de fuerza de voluntad, sino de comprensión. No se trata de pelear contra ti mismo, sino de entender el patrón que dirige tu conducta. Cada hábito tiene una estructura interna, una especie de guión invisible, que se repite una y otra vez, señal, rutina y recompensa. La señal es el disparador. A veces es una emoción, un lugar, una hora del día o incluso una persona. La rutina es la acción que sigues automáticamente. Y la recompensa es lo que tu cerebro obtiene a cambio, aquello que lo hace repetir el ciclo. El verdadero cambio ocurre cuando puedes observarte sin juzgarte. Cuando en lugar de decir tengo un mal hábito, te preguntas, ¿qué estoy buscando realmente cuando hago esto? Porque detrás de cada comportamiento hay una necesidad no resuelta. Puede ser alivio, distracción, conexión o simplemente la sensación de control. Por eso, el secreto no está en eliminar la señal ni la recompensa, sino en modificar la rutina. Si cada tarde sientes ansiedad y comes algo dulce, tal vez no buscas azúcar, sino un momento de descanso. Si revisas el teléfono cada 5 minutos, quizás no buscas información, sino validación. Y cuando descubres la verdadera recompensa, puedes sustituir la conducta sin perder el beneficio emocional. Los hábitos no desaparecen, se transforman. El cerebro no borra los circuitos viejos, solo aprende nuevas rutas. Por eso, cambiar requiere más que motivación, exige conciencia constante. Cada vez que eliges conscientemente una nueva respuesta, estás reentrenando tu mente, diciéndole, esto también puede darme lo que necesito. Pero este proceso no ocurre de la noche a la mañana. El viejo hábito no se va sin resistencia. Tu cerebro buscará volver a lo familiar, porque lo familiar se siente seguro, incluso cuando te hace daño. Por eso, la repetición es tu mejor aliada. Cuanto más practiques la nueva rutina, más natural se volverá. Y con el tiempo, algo poderoso sucede, el cambio deja de ser un esfuerzo, y se convierte en parte de tu identidad. Ya no dices estoy intentando dejar este hábito, sino esto ya no soy yo. Ahí es cuando el nuevo patrón se asienta profundamente, y lo que antes requería voluntad, ahora fluye sin esfuerzo. Cambiar un hábito no es luchar contra tu pasado, es reconstruir tu futuro un pequeño gesto a la vez. Porque cada elección consciente, cada momento en que eliges actuar diferente, estás moldeando no solo tu conducta, sino la persona en la que te estás convirtiendo. Antes de continuar, imagina despertar cada día sintiéndote confiado, sabiendo que el dinero ya no es un límite, sino una herramienta para alcanzar todo lo que te propongas. Muchos de nosotros cargamos con ideas que nos frenan sin darnos cuenta, creencias que nos dicen no es posible antes de siquiera intentarlo. Pero cuando aprendes a identificarlas y liberarlas, tu mente empieza a funcionar de otra manera, ve oportunidades, soluciones y caminos que antes parecían imposibles. El ebook Mentalidad de Titán te muestra cómo hacer ese cambio, ayudándote a construir una mentalidad abundante y enfocada en tus metas. Si quieres dar ese primer paso hacia una vida con más libertad, más seguridad y más éxito, toca el link de la descripción y obtén el ebook. Este puede ser el momento que marque la diferencia. Ahora sí continuemos. Capítulo 4. Hábitos clave. En el vasto sistema de comportamientos que forman tu vida, no todos los hábitos tienen el mismo peso. Algunos son simples, como lavarte los dientes o revisar el celular, pero otros actúan como pilares invisibles, cuando los cambias, transforman todo lo demás a su alrededor. A esos los llamamos hábitos clave.
Un hábito clave es una acción que, al modificarse, desencadena una serie de mejoras automáticas en otras áreas. Es como si movieras una sola pieza de dominó y, sin proponértelo, activaras una cadena de cambio que toca tu salud, tu ánimo, tu disciplina y tu forma de pensar. Lo interesante es que, a veces, no se trata de algo grandioso. No tienes que rehacer tu vida entera, solo encontrar el punto de palanca, el hábito que ejerce más influencia sobre los demás. Piensa, por ejemplo, en el simple acto de hacer ejercicio. Al principio puede parecer una meta física, pero pronto te das cuenta de que impacta tu sueño, tu alimentación, tu energía y hasta la manera en que te hablas a ti mismo. Esa disciplina comienza a infiltrarse en otros comportamientos, creando una mentalidad de progreso que no se limita al gimnasio. Ese es el poder de un hábito clave, no cambia una parte de ti, cambia tu sistema completo. Estos hábitos actúan como una raíz que alimenta otras decisiones. Te empujan a ser más consciente, más ordenado, más enfocado. Por eso, los verdaderos cambios sostenibles no empiezan con intentar hacerlo todo, sino con elegir inteligentemente el hábito que lo transforma todo. El desafío está en identificar cuál es ese hábito en tu vida. No todos compartimos el mismo punto de partida. Para algunos puede ser levantarse temprano, para otros escribir sus metas cada mañana y para otros simplemente ordenar su entorno. El hábito correcto es aquel que te hace sentir que tienes control sobre ti mismo. Cuando tomas el control en un área, ese sentimiento se expande como una corriente eléctrica hacia las demás. Los hábitos clave funcionan porque cambian la manera en que te percibes. Dejas de verte como alguien que intenta mejorar y comienzas a verte como alguien que vive en coherencia con su propio crecimiento. Y cuando esa nueva identidad se refuerza día tras día, el resto del cambio sucede de forma natural, sin tanto esfuerzo, sin tanta lucha. Por eso, cuando quieras transformar tu vida, no empieces por lo más difícil. Empieza por lo esencial. Encuentra ese pequeño gesto que, repetido con consistencia, puede abrir la puerta a un nuevo estilo de vida. No necesitas fuerza bruta, necesitas estrategia. Porque el poder real no está en hacer más cosas, sino en hacer la cosa correcta, la que altera la dirección de todo lo demás. Capítulo 5. El poder de la creencia. Ningún hábito, por poderoso que parezca, puede sostenerse en el tiempo si no está acompañado por una creencia. La estructura del cambio no se mantiene solo con voluntad o disciplina, esas son herramientas que se desgastan. Lo que realmente sostiene una transformación es la convicción profunda de que puedes cambiar. Cuando una persona cree, su mente empieza a operar bajo un nuevo sistema de posibilidades. Ya no se trata de intentar hacerlo, sino de ser alguien que lo hace. Y esa diferencia, aunque parezca sutil, es abismal. Porque el hábito no se limita a lo que haces, sino a lo que crees que eres capaz de hacer. El poder de la creencia radica en que reprograma tu identidad. Si una persona se repite durante años que no tiene fuerza de voluntad, terminará actuando en coherencia con esa idea. Pero cuando, con pequeños triunfos, empieza a construir evidencia de que sí puede cumplir lo que promete, la narrativa cambia. Y con ella, cambia el resultado. Toda transformación real empieza en la mente. Los hábitos son solo la manifestación física de una idea invisible que vive dentro de ti. Esa idea se llama creencia. Cuando crees que algo es posible, tus pensamientos se alinean con esa dirección, tu cuerpo responde, y tus decisiones comienzan a fluir hacia la misma meta. Por eso, cuando una persona logra superar un momento difícil, una adicción, una pérdida, un fracaso, y sale adelante, no lo hace solo por su fuerza interior. Lo hace porque cree que es posible salir de ahí. Y esa creencia, incluso si al principio es frágil, tiene el poder de encender una llama que ningún obstáculo puede apagar. Las personas que cambian de verdad no son las que lo intentan 1000 veces sin fe. Son las que, aunque caen, mantienen una imagen clara de en quién se están convirtiendo. Saben que el camino no será perfecto, pero confían en que su progreso es inevitable mientras sigan creyendo en él. La creencia transforma el esfuerzo en propósito. Sin ella, cada paso se siente como una carga, con ella, cada paso se convierte en una afirmación. Y esa diferencia es la que separa a quienes renuncian de quienes se reinventan.
Así que, cuando busques cambiar un hábito, no te concentres solo en la acción. Concéntrate en el pensamiento que la sostiene. Porque si cambias tu creencia, cambias tu comportamiento. Y si cambias tu comportamiento, cambias tu destino. El cambio verdadero no empieza cuando decides hacerlo, sino cuando decides creer que es posible hacerlo. Porque en el fondo, creer no es solo esperar algo del futuro, es declarar quién eres en el presente. Capítulo 6. Cómo se forma una nueva identidad. Cada hábito que repites es una afirmación silenciosa de quién eres. No lo notas, pero cada vez que eliges actuar de cierta manera, estás reforzando una historia interna. Una historia que, con el tiempo, se convierte en tu identidad. La mayoría de las personas creen que el cambio ocurre cuando logran resultados, bajar de peso, ganar dinero, dejar un mal hábito. Pero la verdad es que los resultados son solo el reflejo de algo más profundo, un cambio en la identidad. No cambias porque lograste algo, logras algo porque cambiaste. Un hábito no es simplemente una acción repetida, es una declaración que dice: esto es lo que hago, porque esto es quien soy. Cuando comienzas a construir un nuevo hábito, tu mente no lo ve solo como una tarea, lo interpreta como una prueba. Y con cada repetición, acumulas evidencia de una nueva versión de ti mismo. Una versión que actúa, piensa y siente de una manera distinta. Si te propones leer cada día, no solo estás cultivando conocimiento, estás construyendo la identidad de alguien disciplinado. Si decides levantarte temprano, no solo ganas tiempo, estás adoptando la identidad de alguien que toma el control de su vida. Si eliges dejar de rendirte a tus impulsos, no solo estás ganando fuerza de voluntad, estás reescribiendo tu historia personal. El cambio real no consiste en modificar lo que haces, sino en convertirte en alguien que naturalmente actúa diferente. Cuando la identidad cambia, la acción deja de ser forzada. Ya no necesitas disciplina para mantenerte firme, porque ya no estás fingiendo ser alguien más, te has convertido en esa persona. Y eso solo se logra con consistencia. La consistencia es el lenguaje con el que el cerebro reprograma la identidad. Cada pequeña victoria es una frase en ese lenguaje. Cada día que cumples con lo que prometes es una palabra más en la historia que estás escribiendo sobre ti. Por eso, los hábitos no son metas, son votos silenciosos. Promesas que te haces y que, con cada repetición, transforman lo que crees posible. Porque lo que haces repetidamente, creas. Y lo que creas, te define. Cuando miras hacia atrás, no recordarás cada esfuerzo ni cada sacrificio. Pero sí reconocerás a la persona que surgió de ellos. Una identidad forjada a base de pequeñas decisiones, sostenida por creencias firmes y guiada por la visión de lo que podías llegar a ser. No hay cambio externo sin transformación interna. Los resultados aparecen cuando el yo interior cambia de forma. Y eso ocurre, no cuando dices quiero ser diferente, sino cuando eliges actuar como si ya lo fueras. Capítulo 7. Hábitos en organizaciones. Una organización no es un edificio, ni un conjunto de reglas. Es un sistema vivo, hecho de hábitos compartidos. Cada empleado, cada líder, cada decisión diaria, desde el correo que se responde hasta el silencio que se mantiene, refuerza una rutina colectiva. Así como las personas tienen bucles de hábito, señal, rutina y recompensa, las empresas también los tienen. Pero en el mundo corporativo, estos bucles son invisibles, escondidos bajo frases como así se hacen las cosas aquí. Cuando una empresa prospera o se hunde, la causa no suele estar en su estrategia, sino en sus hábitos. Un hábito institucional puede sostener la grandeza o perpetuar el caos. Puede ser el orden que impulsa la excelencia o el desorden que consume el potencial. La transformación real dentro de una organización ocurre cuando alguien tiene el coraje de cuestionar sus rutinas colectivas. No basta con cambiar políticas o lanzar campañas motivacionales, hay que ir al núcleo, las señales y recompensas que mueven a la gente sin que lo noten. Paulo Neil, exdirector ejecutivo de Alcoa, comprendió esto. Cuando asumió el liderazgo de una empresa gigante, no prometió aumentar las ganancias ni mejorar la productividad. Su única prioridad fue la seguridad. Muchos pensaron que estaba loco, hasta que el cambio de hábito detonó una revolución silenciosa.
Al enfocarse en la seguridad, O'Neill cambió la manera en que los empleados pensaban, hablaban y se comportaban. Para mantener a todos seguros, la comunicación debía fluir, los errores debían reportarse sin miedo, las soluciones debían ser compartidas. Y en ese proceso, Alcoa cambió su cultura. La seguridad era el nuevo hábito clave que arrastró consigo una cascada de mejoras en eficiencia, innovación y moral. Toda organización tiene esos puntos de apalancamiento. Esos hábitos madre que, si se transforman, reconfiguran todo lo demás. Pueden ser la forma en que se celebran los éxitos, la manera en que se resuelven los conflictos o la relación entre jefes y empleados. El verdadero liderazgo no consiste en imponer nuevos comportamientos, sino en despertar conciencia sobre los hábitos invisibles que dominan el entorno. Los grandes líderes observan las rutinas colectivas como un arquitecto observa los cimientos de una estructura. Saben que el cambio duradero no empieza en los discursos, sino en las repeticiones diarias. Y cuando la cultura cambia, el resultado es palpable. La gente empieza a sentirse parte de algo más grande. El trabajo deja de ser una obligación y se convierte en una extensión de la identidad. Ya no se actúa por miedo o por rutina, sino por propósito. Las empresas, igual que las personas, se definen por lo que hacen constantemente. Cada procedimiento, cada política, cada costumbre compartida es una huella de su carácter. Y cuando ese carácter cambia, la organización entera renace. El cambio organizacional, entonces, no es un proceso técnico, es un acto de conciencia colectiva. Una revolución interior que comienza en las mentes de las personas y termina reflejada en los resultados. Capítulo 8. Hábitos sociales. Los hábitos no solo nos definen como individuos o como empresas, también moldean comunidades enteras. Movimientos sociales, cambios culturales y revoluciones empiezan con algo tan simple como una rutina compartida entre unas pocas personas. Cada movimiento nace de pequeñas señales, conversaciones, encuentros, gestos de apoyo. Estas señales desencadenan rutinas colectivas, reuniones, debates, manifestaciones, acciones coordinadas. Y finalmente, las recompensas, un sentido de identidad, pertenencia y propósito que refuerza la conducta de todos los involucrados. Piensa en cómo una idea se propaga. No lo hace por imposición, sino por imitación, contagio emocional y repetición. Las personas adoptan comportamientos que ven funcionar en otros. Esas acciones, cuando se repiten, crean hábitos sociales que pueden sostenerse durante generaciones. El cambio social efectivo no depende solo de líderes carismáticos, sino de identificar hábitos clave que conecten señales, rutinas y recompensas. La amistad genera confianza, la identidad colectiva refuerza la pertenencia, y la recompensa moral fortalece el compromiso. Cuando estos tres elementos se alinean, incluso las ideas más pequeñas pueden convertirse en transformaciones masivas. El poder de los hábitos sociales radica en su efecto dominó. Un pequeño acto, repetido y observado por otros, puede desencadenar un movimiento mucho más grande. La acción individual se convierte en fuerza colectiva, y lo que empezó como una rutina aislada termina redefiniendo normas, valores y costumbres. Por eso, los movimientos sociales que perduran no dependen solo de la energía inicial, sino de la capacidad de crear hábitos compartidos. Cada acción, cada reunión, cada mensaje repetido, refuerza la estructura invisible que sostiene la causa. El verdadero cambio social es lento y silencioso. No es el ruido de una protesta lo que transforma, sino la constancia de hábitos que se internalizan y se extienden. Son las pequeñas rutinas de interacción y solidaridad las que construyen la base de una revolución real. De esta manera, comprender los hábitos sociales nos permite no solo entender cómo funciona el mundo, sino también influir de manera consciente en él. Cada comunidad, cada movimiento y cada sociedad está moldeada por la repetición de acciones invisibles que, con el tiempo, se convierten en poderosas fuerzas de cambio. Capítulo 9. La neuromecánica del cambio. Cambiar un hábito no es cuestión de fuerza de voluntad momentánea, sino de reescribir las conexiones dentro de nuestro cerebro. Cada hábito, ya sea positivo o negativo, está grabado como un patrón neurológico, una secuencia de señales, rutinas y recompensas que el cerebro ejecuta automáticamente para ahorrar energía.
El primer paso es tomar conciencia de estos patrones. Observar cómo actúas frente a ciertas señales, cómo respondes a tus emociones y qué recompensas buscas. Esta observación activa el sistema consciente y rompe el piloto automático, lo que permite empezar a modificar el patrón. Luego, entra la práctica deliberada. No basta con intentar cambiar un comportamiento una o dos veces, el cerebro necesita repetición consciente para consolidar nuevas vías neuronales. Cada vez que eliges una rutina diferente ante la misma señal y obtienes la misma recompensa, refuerzas un nuevo camino en tu mente. La fuerza de voluntad funciona como un músculo, se fortalece con el uso constante y se agota si se sobrecarga. Por eso, el cambio no requiere heroísmo constante, sino estrategias que faciliten la consistencia, preparar el entorno, reducir distracciones y establecer rutinas que favorezcan la nueva conducta. Además, la emoción juega un papel central. Las recompensas no solo refuerzan la conducta, sino que generan química en el cerebro que fortalece la memoria del nuevo hábito. Cuando conectas un hábito con una sensación positiva, tu cerebro lo percibe como valioso, aumentando las probabilidades de repetición. El cambio sostenible también depende de la paciencia. Romper un patrón antiguo no sucede de la noche a la mañana, el cerebro necesita tiempo para reestructurarse y adoptar nuevas rutinas como automáticas. Cada pequeño éxito construye confianza y refuerza la creencia de que el cambio es posible, haciendo que el proceso sea cada vez más natural. Finalmente, entender la neuromecánica del cambio nos enseña que los hábitos no son enemigos ni esclavitudes, sino herramientas que podemos moldear a nuestro favor. Con observación, práctica deliberada, conexión emocional y paciencia, cualquier comportamiento puede transformarse, generando resultados duraderos y significativos en nuestra vida. Los hábitos son la fuerza silenciosa que define quiénes somos y cómo vivimos. Cada acción que realizamos casi automáticamente, cada rutina diaria, cada decisión repetida, moldea nuestra identidad y determina el rumbo de nuestra vida. Entender esto es el primer paso para tomar el control. No se trata de eliminar hábitos, sino de reprogramarlos conscientemente. Cada hábito sigue un bucle, señal, rutina y recompensa. Comprender este bucle nos da el poder de intervenir, de reemplazar conductas negativas por positivas sin luchar contra la naturaleza de nuestro cerebro, sino aprovechándola. El cambio requiere observación y paciencia. Debemos prestar atención a nuestras señales, experimentar con nuevas rutinas y asegurarnos de que la recompensa permanezca, porque es la sensación de satisfacción la que refuerza el patrón en nuestro cerebro. La repetición deliberada convierte nuevas acciones en hábitos automáticos, liberando energía mental y creando espacio para crecer en otras áreas. También es esencial la creencia y el apoyo social. Creer que podemos cambiar y rodearnos de personas que refuercen este cambio aumenta exponencialmente nuestras posibilidades de éxito. La ciencia demuestra que incluso la fuerza de voluntad, tan admirada, es limitada, por eso, apoyarse en hábitos sólidos y en un entorno que favorezca la transformación es más efectivo que depender únicamente de motivación momentánea. Los hábitos clave, aquellos que generan un efecto dominó positivo, son especialmente poderosos. Una acción positiva repetida con consistencia puede desencadenar mejoras en salud, relaciones, productividad y bienestar emocional. El poder de los hábitos no está solo en cambiar pequeñas conductas, sino en crear un efecto acumulativo que transforma la vida entera. En última instancia, la verdadera libertad y el éxito provienen de dominar nuestros hábitos. No necesitamos fuerza de voluntad infinita ni cambios drásticos. Solo necesitamos entender el bucle del hábito, sustituir la rutina de forma consciente, creer en nuestro potencial y perseverar. Los hábitos nos ofrecen la oportunidad de convertir nuestras intenciones en resultados, de pasar de la rutina automática a la vida intencional. Cuando entendemos esto, nos damos cuenta de algo crucial: el poder no está fuera de nosotros, sino dentro, en la forma en que elegimos pensar. Actuar y repetir esas acciones hasta que se conviertan en la base de nuestra mejor versión. Los hábitos no son solo conductas, son la esencia de nuestra transformación personal. Cambiarlos es cambiar la vida. Si te ha gustado este resumen, no olvides suscribirte al canal y dejar tu me gusta. Si tienes alguna recomendación de algún libro que te encantaría ver resumido en el canal, estaré contento de leerte en la caja de comentarios.
Recuerda también que si quieres cambiar tu relación con el dinero eliminando esas creencias limitantes con las que creciste y que no te permiten tener éxito financiero, échale un ojo al ebook Mentalidad de Titán que podrás obtener tocando el link de la descripción. Nos vemos en un próximo video.